Iglesia, indudablemente vivimos en un tiempo de polarización muy profunda. Y esa es una palabra que hoy ha tomado mucha fuerza, especialmente en el ámbito político. Colombia está dividida, y no solamente por ideologías políticas, sino por la desconfianza, la frustración y el deseo de justicia. Y yo creo que todos nosotros, de una u otra forma, nos hemos visto envueltos en las controversias en torno a este juicio político de uno de los expresidentes de nuestra nación que ha evidenciado esta división. Las conversaciones de pronto se pueden tornar tensas, las opiniones se radicalizan y muchos, incluso entre nosotros mismos dentro de la iglesia, podemos sentir la presión de tomar partido por un lado o por el otro, como si tuviéramos que escoger entre una posición u otra. Y entonces empezamos a pensar en nosotros y ellos, entre lo que es el Estado, pero también lo que es nuestra fe, entre lo que somos nosotros como ciudadanos y nuestra conciencia. Pero esta tensión, mis amados hermanos, no es nueva. Es algo que nosotros encontramos precisamente en esta porción, en esta mañana. Marcos capítulo 12, en el versículo 13 al 17, encontramos a Jesús en medio de una trampa cuidadosamente tendida por dos grupos opuestos entre sí, los fariseos, quienes eran defensores de ese nacionalismo judío y religiosos, y los herodianos, quienes apoyaban todo lo que tenía que ver con el imperio romano, la ocupación en Roma. Estos eran enemigos entre ellos, opuestos en dos extremos. Pues podríamos decir que estos unos son de la izquierda y otros son de la derecha. Estos son enemigos naturales, pero que se han unido con un propósito en común. Hacer que Jesús se autoincrimine con una sola pregunta, y que parece una pregunta sencilla. ¿Debemos pagarle el impuesto a César o no? En ese momento, la pregunta no era una pregunta solamente política. Es una pregunta que va más allá de lo espiritual, inclusive es existencial. Porque si Jesús decía que sí, se volvería enemigo del pueblo judío. O sea, ¿hay que pagar impuestos? Si Jesús hubiera respondido que sí, se hubiera hecho enemigo del pueblo. Si decía que no, entonces se volvería en contra del imperio. Cualquiera de las dos respuestas lo habría dejado sin escapatoria. Y esta no es una respuesta de esas simples. Ellos esperaban una respuesta simple, sí o no. Pero esta no es una respuesta simple, y lo vamos a ver. Jesús, con esa sabiduría que tiene, una sabiduría celestial, responde con una frase corta que de inmediato rompe con la hipocresía con la que se ha hecho esta pregunta. Y esa respuesta no solo va a desarmar a sus enemigos, nos confronta a todos nosotros. Nos confronta a todos nosotros en lo más profundo. Mis amados hermanos, detrás de esa moneda que Jesús mostró ese día, con la imagen del emperador, hay una verdad más profunda. Así como ese denario que pertenece al César porque lleva su imagen, tú le perteneces a Dios porque llevas la suya. Y este pasaje entonces no se trata solamente de impuestos o aspectos políticos. Se trata de algo mucho más importante. ¿De quién eres tú? ¿De quién eres tú? Por eso, este sermón lleva por título esa pregunta. ¿De quién eres tú? ¿De quién eres tú? Porque esa es la verdadera pregunta que Jesús plantea. ¿A quién le pertenece? ¿A quién le debes tu vida? ¿De quién es tu lealtad final? En un mundo dividido donde se nos exige constantemente que nosotros tomemos partido, Jesús nos enseña que sí debemos cumplir con nuestras responsabilidades como ciudadanos, pero aún más debemos rendirle a Dios solo lo que a Dios le pertenece, nuestra vida entera. Y esa es la enseñanza central de este pasaje, iglesia. Jesús expone entonces la hipocresía de sus opositores al mostrar que no debemos usar lo civil como excusa para evadir lo espiritual. Nuestra ciudadanía terrenal efectivamente importa y importa mucho. Nosotros somos ciudadanos de una nación, sujetos a leyes que debemos cumplir, con obligaciones que debemos, por las cuales debemos responder, pero nuestra ciudadanía de este lado de la eternidad es temporal. Pero nuestra entrega al Señor es mucho más importante y es mucho más profunda. Es por eso que lo que yo quiero que en esta mañana entendamos es que cada uno de nosotros debe rendir su vida entera a Dios, reconociendo su autoridad sobre toda su vida, sobre todas las áreas de su vida, sobre su familia, sobre su trabajo, en las cuestiones políticas, en las finanzas.
mientras vivimos con sabiduría como ciudadanos de este mundo siguiendo el ejemplo de Jesús. A lo largo de este mensaje vamos a responder una sola pregunta. ¿Cómo debemos vivir finalmente en medio de este mundo dividido, cumpliendo con nuestras responsabilidades civiles, sin olvidar que le pertenecemos por completo a Dios? O como lo vamos a resumir en esta frase, paga lo que debes al gobierno, pero entrégale a Dios lo que solo le pertenece a Él, tu vida entera. Paga lo que debes al gobierno, pero entrégale a Dios lo que solo a Él le pertenece, tu vida entera. Y lo primero que debemos ver, mis amados hermanos, lo encontramos nosotros en el versículo 13 y 14, y es esa alianza hipócrita que busca destruir la verdad. Versículo 13 y versículo 14. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Mis amados hermanos, esta primera parte nos muestra ese plan, ese entramado que han tratado de urdir los enemigos de Jesús. Después de haber tramado en contra de Jesús y haber planteado la pregunta sobre la autoridad, que fue respondida, como lo vimos la semana pasada, a través de la historia de Jesús sobre este dueño de la viña, ahora el Sanedrín ha puesto en marcha otro plan. Los pasajes paralelos en Mateo y en Lucas nos dan más detalles acerca de lo que está pasando. Por ejemplo, Lucas nos indica que fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. O sea, ellos se reunieron y pensaron, ¿cómo podemos hacerlo caer? Todo fue una acechanza, donde quisieron tenderle una trampa para ver si podían atraparlo en alguna palabra y, como dice Lucas, en Lucas 20:20, poder entregarle al poder y a la autoridad del gobernador. Es que esta no es una cuestión sencilla. Lo que está en juego es mucho más profundo. Por eso Marcos usa una palabra, dice que para que les sorprendiese en alguna palabra, para que les sorprendiesen en alguna palabra. Esta es la única parte en el Nuevo Testamento en donde esta palabra sorprendiese aparece. Y la intención es a un cazador que quiere capturar a un animal o a un pescador que atrapa a un pez, y esto ya de por sí dice mucho. Esto es como un cazador que pone en acecho a su presa para poderla cazar. Y quienes se acercan, como les he mencionado, son dos polos opuestos de los bandos políticos, enemigos entre sí, pero que se han aliado para poner en marcha un plan contra un enemigo común, y que ya de hecho ya habían intentado en otras ocasiones. Marcos capítulo 3, el versículo 6 nos dice que ellos ya antes habían tratado de atrapar a Jesús, pero no lo habían logrado. Como les he mencionado, los fariseos, mis amados hermanos, y de los cuales hemos hablado en otras ocasiones, eran un grupo religioso que tenían gran influencia entre el pueblo por su conocimiento en la palabra del Señor, pero no tenían ninguna influencia política. Ellos son los religiosos, los que tienen el conocimiento de la ley, pero no tienen poder político. Sus opiniones en cuanto a la política no importan. Ellos están más cerca de lo religioso, por eso están en el templo, pero su celo religioso, su conocimiento, hacía que ellos odiaran todo lo que tenía que ver con Roma y con Herodes. Pero en el otro lado están los herodianos, quienes eran un partido político que precisamente apoyaban todo lo relacionado a Roma y sus políticas, y todo lo que tenía que ver con Herodes, ese rey títere que el imperio había puesto porque ni siquiera él era judío. Y no tenía ninguna autoridad, era un rey títere, era el título solamente, pero él no tenía ninguna autoridad. En ese momento Judea estaba bajo el control de un procurador romano, Poncio Pilato. ¿Y por qué ocurría eso? Cuando una provincia era problemática, el emperador tomaba el control de la provincia colocando precisamente a un procurador que gobernaba directamente en nombre del emperador ese sitio. Y enviaba legiones romanas y tropas para controlar cualquier situación que se pudiera presentar en ese lugar. Así que podrán imaginarse la tensión política constante que había en Judea. Ambos grupos entonces se sentían amenazados por Jesús en sus intereses. Y ahora se han nuevamente unido para tratar de atraparlo. Y su miedo es el mismo, la autoridad que tiene Jesús. Cómo las personas lo escuchan, cómo las personas lo siguen.
Los herodianos entonces se sienten amenazados en su estabilidad política en cuanto al poder, en cuanto al económico, y los fariseos y los líderes religiosos se sienten amenazados en cuanto a lo religioso y su influencia en el pueblo y también en su factor económico. Ahora, noten lo que hacen ellos, se acercan no de forma violenta, lo hacen como los cazadores, le tienden una trampa y lo hacen dando halagos. Miren lo que dice el versículo 14. Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Yo creo que con estas palabras lo que quieren es hacer que Jesús se encuentre con las defensas bajas. Ya desprevenido, como que ese halago sea precisamente la oportunidad para poderlo atrapar, desarmarlo. Esa es muchas veces la táctica de muchas personas, ¿no? Como que vienen a ti y te dicen cosas bonitas para que tú bajes la guardia y entonces ahí sí te lanzan lo que te quieren decir, el favor o aquella petición que te quieren hacer. Ellos de hecho reconocían que Jesús es un hombre veraz, dice la Nueva Versión Internacional, eres una persona de la verdad. Lo que significa es que sus acciones siempre son guiadas por la verdad y no por lo que se consideraba conveniente. Jesús no se dejaba llevar por las influencias, eres imparcial, no tienes favoritismo, no escoges entre uno y otro. Enseñas con verdad el camino de Dios. Y ellos reconocen esto, aunque es un halago, es totalmente cierto de Jesús. Jesús no se deja deslumbrar por las apariencias. Jesús no se deja deslumbrar por el estatus, por el prestigio, por la posición de una persona, por sus recursos económicos. ¿Recuerdan ustedes cuando fue un joven rico a presentarse ante Jesús y llegó de la misma forma con halagos? Maestro bueno, maestro bueno. Cualquier otra persona, si viene una persona importante, hablar de esa manera, yo creo que hubiera cedido. Pero Jesús no se deja impresionar por esto. O cuando, recuerdan ustedes, Jairo, el principal de la sinagoga, un hombre importante de reconocimiento, de prestigio delante del pueblo, fue a buscarlo para recibir ayuda para su hija. Jesús no se deja impresionar ni por los títulos, ni por la posición, ni por el recurso económico. Eso no descresta a Jesús. Sus halagos entonces son falsos porque reconocen a Jesús por su integridad mientras se comportan de manera hipócrita. Sin embargo, esa falsa alabanza que ellos están presentando, ese halago que ellos están presentando, es una verdad profunda sobre quién es Jesús y sobre su carácter. Jesús es un hombre veraz, enseña el camino de la verdad, por eso es a Él a quien tenemos que oír. Jesús es todo lo que dice que es y todo lo que enseña es correcto, es veraz. Después de esto, mis amados hermanos, después de que ellos lanzan su halago, ahora preparan el anzuelo y lo lanzan. Y su carnada. Y es nuestro segundo punto y es lo que nosotros encontramos como una pregunta cargada de malicia. Una pregunta cargada de malicia. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Y que encontramos nosotros precisamente en la parte final del versículo 14. Esa pregunta en la nueva traducción viviente es escrita de la siguiente manera. ¿Es correcto que paguemos impuestos al César o no? ¿Debemos o no pagarlos? Es una pregunta que parece sencilla, pero no es una respuesta que se puede responder de manera simplista. Y vamos a ver por qué. Con esta pregunta entonces se están planteando si es correcto ante Dios hacer esto. Lo que ellos están preguntando es en relación no solamente a una cuestión simplemente religiosa, sino que tiene claros tintes políticos. O sea, ellos quieren saber cuál es la política de Jesús, cuál es su bando político, con quién está. Y ellos esperaban que Jesús quedara atrapado por sus propias palabras, porque su respuesta evidenciaría claramente cuál es su postura política. Eso es como hoy en día nosotros nos tenemos que cuidar mucho de eso porque cualquier cosa que nosotros digamos puede ser interpretado como que estamos apoyando o haciendo una cosa o por un candidato o hablando en favor de uno o en contra del otro. Uno tiene que tener mucho cuidado en cuanto a eso, mis amados hermanos. Y eso es lo que está tratando de pasar acá. Precisamente ellos quieren ver qué postura política tiene Jesús, sin importar cuál fuera la respuesta, de seguro estaría en problemas. Creo que ellos pensaron, esta es la pregunta, así como dice Mari, la precisa. Esta es la precisa.
Cualquier respuesta que hubiera dado Jesús lo hubiera puesto en problema, porque si respondía a favor de Roma y a favor de Herodes, pues se haría odioso al pueblo. Pero si respondía a favor del pueblo no pagando impuestos, se haría odioso al imperio y estaría en problemas. Ese plan entonces su plan seguramente consistía en hacer lo que respondiera a favor de Roma para poder obligar a los romanos a que actuaran o a que lo hiciera el pueblo. Cualquier posibilidad de insurrección, por ejemplo, cualquier posibilidad de amotinamiento, por ejemplo, si Jesús hubiera dicho que no se debía pagar, entonces lo pondría en problemas con Roma, porque seguramente el pueblo se hubiera levantado y hubiera iniciado una insurrección y los romanos hubieran actuado prontamente, hubieran enviado a todos sus soldados a aplacar cualquier levantamiento. Eso es como cuando hay manifestaciones que envían el SMAT. Algo así similar hubiera pasado. Y en especial en ese momento en el tiempo en el que está pasando esto. ¿Recuerdan en qué momento está pasando esto? Es la semana de la Pascua. La población en Jerusalén había aumentado. Los ánimos nacionalistas estarían, así como dice, a un pequeño chispazo de hacer la explosión. Así que ese entusiasmo y las enormes multitudes hubieran podido provocar un gran problema. Por esta razón, si ellos lograban atrapar a Jesús haciendo una declaración contra Roma, podrían acusarlo ante el gobernador como un revolucionario y haberlo atrapado. Así lograrían entregarle al poder y a la autoridad del gobernador, como lo dice Lucas en Lucas 20:20. Y lo desacreditarían además ante el pueblo. Lo desacreditarían ante el pueblo. El arresto de Jesús demostraría que él no tenía poder sobre los romanos y por tanto no podría liberar a Israel de su dominio. Y con esto estarían desvirtuando esa idea de él como Mesías. Este es un simple rabino y no tiene poder, pero su opinión es importante, por eso es necesaria conocerla. Y la palabra, mis amados hermanos, que aquí se usa para hablar acerca de tributo, como dice, es lícito dar tributo al César, es préstamo de una palabra en latín de donde viene la palabra censo. El impuesto probablemente se trataba de un impuesto per cápita. No tiene la intención de aumentar las ganancias de Roma como imperio, porque la intención era contar cuántos ciudadanos había en el imperio romano. Se cobraba una vez al año. O sea, si nosotros miramos la historia, nos vamos a dar cuenta que la carga tributaria que pagaban los que estaban en el Imperio Romano era demasiado alta, demasiado grande. Pero este impuesto no tenía gran peso, era un denario. ¿Recuerdan ustedes que un denario es el salario de un día de un jornalero? Así que no era grande la cantidad, pero sí había generado un gran problema. En la historia, precisamente unos años antes, en el año 6, había antes de Cristo, este impuesto había causado un amotinamiento provocado por un hombre que se llamaba Judas Galileo, que había sido aplastado violentamente por los romanos. Según el historiador judío Flavio Josefo, este Judas había afirmado que era una vergüenza pagar tributo a los romanos. Y someterse a ellos como Señor era desobedecer a Dios. Así que su idea era que si Israel era una teocracia, pagar impuestos al César era una traición a Dios. Y por lo tanto, este grupo esperaba entonces precisamente que Jesús respondiera de esa misma manera que había respondido Judas, para incriminarlo. Porque como les digo, si Jesús contestaba afirmativamente, haría que la gente se enfadara y iniciara una revolución. Pero si decía que no sería culpable de sedición y podría ser arrestado y crucificado. Este impuesto entonces era odioso además para los judíos, porque Roma representa toda la idolatría que los había llevado al cautiverio siglos antes. Así que este impuesto se paga no como por elección, sino por obligación. Roma era invasora en la tierra de Israel. Esa tierra le pertenecía a Dios. Cualquier cosa que esos invasores adoraban iba en contra de la adoración a Dios. Y la molestia radicaba en que lo que implicaba ese pago, no sobre la cantidad, porque no implicaba grandes cantidades, sino sobre las personas. Así que
La cantidad es pequeña, como les digo, en comparación a otros impuestos, pero se usaba para decirle a las personas, ustedes le pertenecen al César. Cada vez que, cada vez que un judío tenía que dar ese denario, le dolía en el corazón porque le estaba diciendo a ellos, ustedes son propiedad del César. Mientras que ellos se reconocían a sí mismos como verdadera posesión de Dios. Más adelante, unos años más adelante, precisamente por causa de ese impuesto, un grupo político conocido como los celotes provocarían esa revuelta que desencadenaría en la guerra en donde Tito Vespasiano sitiaría la ciudad de Jerusalén y destruiría todo junto con el templo, donde no quedaría piedra sobre piedra. Así que mis amados hermanos, esta pregunta es importante. Y la forma en cómo debía responder Jesús tenía que ser también muy clara. Si esta pregunta nos la hubieran hecho a nosotros hoy, muy seguramente nosotros no habríamos salido bien librados. No habríamos salido bien librados. Y ellos creyeron que en el caso de Jesús eso sería lo que ocurriría. Pero la respuesta de Jesús era algo que ellos no esperaban. Y es lo que nos lleva a nuestro tercer punto, mis amados hermanos. Una respuesta que revela verdadera autoridad y llama a la verdadera revolución. Una respuesta que revela verdadera autoridad y llama a la verdadera revolución. Versículo 15 al versículo 17. Dice, mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, y se maravillaban de él. Como les digo, mis amados hermanos, ellos no esperaban esta respuesta. Estas preguntas que hacen ellos es una respuesta de sí o no. Responda sí o no. Pero hay preguntas que no pueden ser respondidas de esa manera. Y esta es una de ellas. Y es precisamente Jesús no cae en ese simplismo. En cambio, él lleva el debate al punto de ellos. Porque Jesús identifica lo que está ocurriendo. El versículo 15 dice que él conocía sus intenciones, mas él percibiendo la hipocresía de ellos. Mis amados hermanos, esto nos revela algo importantísimo acerca de Jesús como Dios. Él conoce el corazón de las personas. Él sabía la hipocresía con la que se habían acercado a él. Y eso, mis amados hermanos, debe impactarnos a nosotros porque Jesús conoce nuestros corazones, Jesús conoce nuestros pensamientos, Jesús sabe quién somos nosotros. A él no le podemos ocultar nada. Mis amados hermanos, él sabe en realidad cómo somos. Más allá de nuestra apariencia, más allá de nuestra espiritualidad, Jesús nos conoce. Y por eso Jesús puede identificar la trampa. Jesús identifica la trampa. Así que de nada valieron los halagos. Jesús conocía las intenciones. Él las discierne como discierne las intenciones y discierne el pensamiento y el corazón de cada persona sobre la faz de la tierra. Y como entiende nuestros corazones y nos conoce a nosotros. Delante de él nuestros pensamientos, mis amados hermanos, quedan desnudos. A él no le podemos ocultar nada. Él ve todo de nosotros. Él lo sabe todo de nosotros. Mari lo decía muy bien cuando cantábamos esta canción nueva. Jesús, nuestro juez y rescate. ¿Sabes por qué él es juez? Porque delante de él todos nuestros pecados están expuestos. A él no le podemos ocultar nada de nuestra maldad. Él no necesita testigos para evidenciar nuestro pecado, iglesia. Él nos ve tal como somos. Pero ¿sabes qué es lo maravilloso? Él, que es el juez, también es nuestro rescate para darnos esa salvación. Así que Jesús sabe la intención de estos hombres y sabe que lo que tratan es de desacreditarlo. Ellos no se acercaron a Jesús en busca de una respuesta sincera. Ellos estaban buscando a Jesús como en otras ocasiones para intentar hacerlo quedar mal, hacerlo ejecutar como un insurgente, como un revolucionario, como una persona conflictiva. Pero Jesús no cede ante el juego. De inmediato Jesús lleva a sus opositores a su propio terreno.
Por eso al preguntar por la moneda, ellos queda en evidencia su verdadera condición. Mis amados hermanos, la mayoría de los judíos, a pesar de que la moneda del denario es una moneda muy usada, se negaban precisamente a usarlas. Eran bastante comunes, pues correspondía al pago del salario de un día de trabajo de una persona, de un jornalero, y que ellos tuvieran precisamente esas monedas en el templo señalaba su propia hipocresía. Ellos que dicen que estas monedas representan la idolatría, son las que están usando en el templo. Ellos las tienen. La petición de Jesús de esta moneda en particular es muy importante, porque esta era la moneda precisamente para pagar ese impuesto y llevaba la imagen del emperador. Es como nuestras monedas, cara y sello. En un lado de la moneda ponían la imagen y una inscripción acerca de ese. Y la tensión entonces se va acumulando tan pronto le llevan la moneda. Porque al recibirla de inmediato llama la atención a la moneda que se usaba para pagar ese tributo. La moneda entonces sería una moneda de plata con la imagen del emperador, en ese momento Tiberio César, y con una inscripción que diría traducida de la siguiente manera: Tiberio César, hijo divino Augusto, el mismo Augusto. Y lo que esto significa, y bueno, y al reverso estaría la imagen de alguna diosa romana y las palabras que indicarían que el emperador es el sumo pontífice, pontífice máximo, el sacerdote principal de la religión romana. Lo que implicaba entonces veneración, reconocimiento de César como la máxima autoridad. Recuerden, mis amados hermanos, que cuando ellos llegaban, ellos obligaban a los lugares que ellos conquistaban a adorar al emperador como Dios. Por eso él es el pontífice máximo. Por esa razón, los judíos consideraban a estas monedas como ídolos en miniatura, y llevarlas era una violación al mandamiento que prohíbe precisamente la idolatría. Pero lo irónico, mis amados hermanos, es que ellos intentan atrapar a Jesús para que dijera algo que lo incriminara. Ellos mismos llevan esas monedas con esas imágenes y esos mensajes idólatras, mientras que Jesús no tenía una moneda de estas. ¿Recuerdan lo que dice? Tráigame la moneda. Jesús no tiene las monedas. ¿Quiénes son los que la tienen? Ellos. Jesús nos lleva entonces a mirar esta moneda que está causando la discordia y responde con esas conocidas palabras. O sea, yo no he conocido ninguna persona que no haya escuchado alguna vez esto. Hasta políticos han usado esto. Dad a César lo que es del César. Jesús está diciendo que se debía dar. Y la palabra aquí para dar es devolver, pagar. Lo que implica en sí mismo una deuda. Así que con estas palabras, lo que Jesús está afirmando es que todos los que viven en el imperio de César están obligados a devolverle los impuestos que le pertenecen a él. No es algo opcional, eso era una obligación. Jesús enseñó claramente que pagar impuestos a un gobierno secular es una obligación. Mis amados hermanos, si hay algo que no podemos evitar nosotros es el pago de impuestos. Y tú mira, yo no tengo la declaración de renta. La declaración de renta para los que tienen que declarar renta. Y tú dices, no, pero es que yo no tengo que pagar impuestos. Mi amado hermano, mi amada hermana, cada vez que tú vas a comprar algo y pagas eso y está incluido el IVA, ya pagaste impuestos. No podemos eludir eso. Ni nosotros lo podemos eludir. O sea, es una obligación. Todos nosotros lo hacemos. ¿Cuánto más en este momento? Y eso es lo que Jesús está diciendo. Todos los que viven bajo el imperio de César deben pagar impuestos. Todo ciudadano está obligado a pagar sus impuestos a todo gobernante. Más adelante, de hecho, nosotros en el Nuevo Testamento encontramos esas ideas expresadas. Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 13, el versículo 1 al 7. Romanos 13, 1 al 7. Y escuchen lo que dice la palabra del Señor. Romanos 13, 1 al 7, dice la escritura: sométanse
toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Nosotros como ciudadanos estamos obligados a pagar los impuestos. No lo podemos evitar. Es nuestra responsabilidad. Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 13 al versículo 15. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 al versículo 15. Y es Pedro también aquí hablando acerca de esto. Primera de Pedro 2, 13. Dice la palabra del Señor: por causa del Señor, someteos a toda institución. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, y ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Dice, porque esta es la voluntad de Dios. Si usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios, escuche. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Aquí hay un llamado también a cumplir esa responsabilidad civil. Pero no solamente eso, sino que la misma escritura nos dice que aún estamos llamados a orar por nuestros gobernantes. No importa si son buenos o malos, no importa si son de un bando o del otro, iglesia. Nosotros debemos orar por nuestros gobernantes. Escucha lo que dice 1 Timoteo 2, 1 al 2. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Así que de la misma forma en que Jesús llama a sus discípulos a cumplir con su responsabilidad civil, mis amados hermanos, el Nuevo Testamento nos afirma que nosotros estamos obligados a cumplir con lo mismo. Y Jesús lo que está afirmando es esto: el emperador romano, como toda autoridad humana, debe recibir algo de nuestra parte por estar bajo su gobierno. Y hay ámbitos en nuestra vida que están bajo su control, aunque no todos están bajo el control de sus gobernantes. La autoridad civil, mis amados hermanos, es una manifestación de la gracia común de Dios. ¿Y qué significa esto que es la gracia común? La gracia común es la gracia de Dios mediante la cual las personas recibimos bendiciones que no son parte de la salvación. Por ejemplo, que Dios haga salir el sol sobre buenos y malos. Eso se llama gracia común. Que llueva sobre justos e injustos. Gracia común. Que tengamos autoridades es gracia común. Pero tú me dirás, ¿cómo? ¿Por qué? Mis amados hermanos, nosotros vivimos en una creación afectada por el pecado. Nuestras sociedades han sido afectadas profundamente por el pecado. ¿Te imaginas vivir sin ninguna forma de gobierno cuando el pecado nos ha afectado tan profundamente a todos? Si no hubieran entidades, organizaciones estatales que ayudaran a establecer normas para nuestra sociedad, ¿cómo sería el caos tan grande en el que viviríamos? Pero mis amados hermanos, eso ha sido establecido por Dios y es una forma en la que Él establece su gobierno también sobre la creación. Dios trae ese orden a su creación afectada por el pecado. Sin embargo, mis amados hermanos, esto no implica que todos los gobiernos sean perfectos. Ningún gobierno lo es. Pero mis amados hermanos, es preferible que haya gobierno, que haya Estado, a que no lo haya. Y el llamado a los creyentes, mis amados hermanos, nuestro llamado como iglesia es a darle al gobierno lo que le pertenece a él. Es a darle lo que es de él, así sea malo. Así sea malo. Y si miramos, mis amados hermanos, no hay ningún gobierno perfecto. No hay ningún gobierno bueno.
Pero si hay gobiernos malos, indudablemente el gobierno más malo era el gobierno romano. Sin embargo, a pesar de la maldad, incluido que en el tiempo en el que Marcos escribe su evangelio, la persecución contra los cristianos ya se había dado porque ellos no se sometían a la autoridad del emperador. En todo sentido, Jesús nos llama a que nosotros nos sometamos a la autoridad. Jesús quiere señalar que nuestra responsabilidad como ciudadanos bajo el gobierno del que nos beneficiamos nos hace que nosotros debamos pagarle lo que le debemos al gobierno. Paga lo que debes al gobierno. Mis amados hermanos, nosotros no podemos ser de aquellos que evadimos los impuestos. No está bien, no es correcto, no es correcto. Miren, el imperio romano era un imperio malo, perverso, pero construyeron carreteras y esas vías fueron importantes para una comunicación rápida, pero además sirvieron para llevar el evangelio. Por esas vías andó Pablo precisamente. ¿Construidas por quién? Por el imperio romano. A pesar de no estar de acuerdo con el imperio romano, miren, el imperio romano proveía protección para los lugares en donde se establecía. Y eso implicaba que las gentes podían comerciar, comprar, vender. Eso hacía que la economía fluyera y que hubiera prosperidad. De lo contrario, no se hubiera permitido, no hubiera sido fácil eso. Por tanto, lo que hacía el gobierno al pedir los impuestos era mantener ese tipo de cosas, mantener el bienestar para la sociedad. Y piensa de esto, si nosotros tomamos ventaja de los beneficios que recibimos de parte del Estado y del gobierno, entonces estamos sometidos y obligados a someternos a ese gobierno siempre y cuando esto no afecte nuestro servicio para con Dios. Recuerda, paga lo que debes al gobierno. Paga lo que debes al gobierno. Pero, y tú me podrás preguntar en esta mañana, ¿quiere decir esto entonces que siempre debo obedecer al gobierno en todo? ¿Debo obedecer al gobierno en todo? No. Y esa es la segunda afirmación precisamente de Jesús. Mire lo que dice Jesús. Es importante entender esto. Dad a Dios lo que es de Dios. Al César lo que es del César. A Dios lo que es de Dios. La única vez en que se puede desobedecer legítimamente al gobierno es cuando éste nos está ordenando ir en contravía de la ley de Dios. Cuando prohíbe algo ordenado por la palabra del Señor. Cuando quiere que nosotros hagamos algo que la Escritura nos manda que nosotros no debemos hacer. Porque hay cosas que le pertenecen solo a nuestro Dios. Por eso la siguiente parte, entrégale a Dios lo que solo le pertenece a Dios, tu vida entera. Por eso la pregunta con la que iniciamos, ¿de quién es tu lealtad? ¿De quién es tu vida? John MacArthur dice, el cristiano debe rendir obediencia a César en el reino de César, pero las cosas le pertenecen a Dios. Son cosas que no le pertenecen a César y deben ser dadas solamente a Dios. Hace algún tiempo mencionábamos acerca de una frase, mis amados hermanos, que nosotros tenemos que ser muy conscientes. Mis amados hermanos, creo que hemos sido bendecidos por muchas cosas en la gracia común de Dios, pero no podemos esperar y no podemos pretender en este sistema corrupto darle nuestros hijos a César esperando que vuelvan cristianos. Si nosotros se los damos a César para que él los forme, van a volver convertidos en romanos. Así que ten mucho cuidado en esa parte. ¿A quién le pertenecen tus hijos? Porque si tienes una obligación, paga tus impuestos. Pero si tus hijos están siendo formados en cosas que van en contravía de la palabra de Dios, no te quejes si al dárselos a César vuelven convertidos en romanos. No puede ser así. En el creyente, en cada uno de nosotros, iglesia, en cada uno de nosotros está la imagen de Dios y por eso nuestra vida le pertenece a Dios. La imagen de la moneda le pertenece al César, pero la imagen de Dios está impresa en cada uno de nosotros. Así que Jesús está diciendo, dale tu moneda a César, pero tu vida, dala a Dios. La moneda le pertenece a César, pero tu vida le pertenece a Dios. Recuerda, iglesia, paga lo que debes al gobierno, pero entrégale a Dios lo que solo le pertenece a Él, tu vida entera.
Y con esta afirmación Jesús está mostrando quién está por encima de César. ¿Quién está por encima del gobierno? Hay un solo Señor en el mundo, no hay dos. Por eso recuerden la frase, iglesia. Paga lo que debes al gobierno, pero entrégale a Dios lo que solo le pertenece a Él, tu vida entera. Los gobiernos humanos tienen el derecho a medir, tienen el derecho a contar, tienen el derecho a pedir los impuestos y nuestro deber como creyentes es pagarlos. Pero en última instancia, todas las cosas son de Dios, aún en el campo de la autoridad de cualquier gobernante. Juan Calvino decía que cuando Dios quiere juzgar a una nación, le da malos gobernantes. Y son gobernantes establecidos por Él. Tal vez no estemos de acuerdo con cómo se estén usando nuestros recursos, iglesia, en los impuestos. Pero ¿sabes dónde lo podemos expresar? Con nuestro voto. Con nuestro voto. No estamos de acuerdo con las leyes que se están estableciendo. Podemos protestar por medio de nuestro voto. Pero eso no quita nuestra responsabilidad de las obligaciones civiles que nosotros tenemos. Jesús nunca apoyó la violencia como una alternativa para cambiar la sociedad. Él nunca motivó a la gente para que se amotinaran contra el imperio romano. De hecho, mis amados hermanos, si algo nosotros podemos aprender de la historia universal es que el mal nunca es erradicado por la violencia, porque el mal permanece en la mente, en especial cuando se utiliza la brutalidad y la fuerza para lograrlo. Miren, mis amados hermanos, la Revolución Francesa que pretendía liberar a Francia de esos opresores ricos, terminó en una barbarie. Y eso es lo que nos muestra la historia. Es un comentarista que consulté decía al respecto, la revolución violenta acaba fracasando porque no es lo bastante revolucionaria. La revolución violenta acaba fracasando porque no es lo bastante revolucionaria. Cambia a los gobernantes, pero no las reglas. Mis amados hermanos, ¿cuán cierto es esto hoy en día, mis amados hermanos, en nuestro país? Cambia a los gobernantes, pero no cambian las reglas. Cambiaron los fines, pero no los medios. La mayor parte de los antiguos valores andragónicos, dice, androcráticos, perdón, hablando acerca del gobierno de los hombres, y esas ilusorias suposiciones, dice este autor, siguen intactas. Cambian los gobiernos, pero no cambian las formas. Por eso es que, mis amados hermanos, nosotros no podemos poner nuestra ilusión en estos gobernantes. Nuestra esperanza tiene que estar puesta en el Señor. El llamado al creyente, mis amados hermanos, por eso no es desvincularse de la sociedad. Aunque nuestra ciudadanía está en los cielos, no dejamos de ser habitantes de esta tierra. Por eso tenemos esas obligaciones. Pero sí tenemos que vernos como extranjeros y peregrinos, con responsabilidades en el lugar en el que estamos. Cuando una persona viaja a otra nación y lleva el pasaporte colombiano, eso no significa que está sujeto a la constitución de su país, está sujeto a la constitución y a las leyes del lugar en donde está. Pero su pasaporte indica que su nacionalidad es de otro lado. Mis amados hermanos, nosotros como creyentes debemos vernos de la misma manera. Nuestra ciudadanía no está aquí, nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Dónde? Donde Cristo está sentado. Pero eso no nos exime a nosotros de nuestras responsabilidades. Por eso nuestra obediencia es aquellas cosas de las que obtenemos beneficios. Recuerda, paga lo que debes al gobierno, pero entrégale a Dios lo que solo le pertenece a Él, tu vida entera. Pero cuando un gobierno sobrepasa entonces sus límites legítimos y quiere invadir nuestra lealtad y nuestro amor a Dios, estamos llamados a desobedecerle. Estamos llamados a no seguir eso. Podemos rebelarnos. Los cristianos precisamente hicieron eso. Ellos afirmaron que Jesús es el Señor, desobedecieron la religión en Roma, desobedecieron la política del imperio que proclamaba que César es el Señor y por eso fueron perseguidos, fueron torturados y fueron llevados a la arena del Coliseo. Pero ese es el precio que se paga por darle a Dios lo que es de Dios. Y tú tienes que estar dispuesto y preparado para pagar ese precio si es necesario. Un gobierno no te puede obligar a darle lo que es de Dios a él. Y tienes que estar preparado para pagar el precio.
¿Estamos dispuestos a dar nuestras vidas aún en estas circunstancias? Tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados. Mis amados hermanos, llegará el día cuando pararnos en un púlpito para predicar la verdad de Dios va a causar tanta ofensa a las personas, seguramente, que seremos echados en las cárceles. Hay lugares en donde pasa eso. Pararte a predicar para anunciar que Jesús es el Señor implica que te pueden llevar a una cárcel. Pero si ese es el precio que tenemos que pagar, lo vamos a pagar con gusto, porque le vamos a dar a Dios lo que es de Dios. A los Césares a los Césares de este mundo les debemos dar lo que les pertenece, pero hay algo que no les debemos dar y es nuestra lealtad que solo le debemos a Dios. Por eso, paga lo que debes al gobierno, pero entrégale a Dios lo que solo le pertenece a Él, tu vida entera. Iglesia. Yo pensaba precisamente también acerca de esto cuando reflexionaba en la introducción. Porque es muy fácil que nosotros tomemos partido en asuntos políticos y demos nuestra opinión de un lado a otro. Yo soy uno de los que tengo que morderme la lengua con esto. Soy de una familia que es muy beligerante en esto, o sea, que pelea por esto. Y hay asuntos que dicen de los que no se debe discutir. Y hay casas en donde no se debe discutir ni de religión ni de política. Y uno debe tener mucho cuidado con eso. Y nosotros somos muy tentados a esto. Porque a veces nos ponemos en favor o en contra y lo hacemos con mucha pasión, como si nuestra vida dependiera de ello. O por un equipo de fútbol, hermanos, aquellos que pelean porque es que yo soy de un equipo y usted de otro y entonces yo ya no lo quiero a usted y entonces yo lo ofendo a usted. Eso no debe pasar. Nuestra vida no depende de ello. Y eso mismo pasa con la política. Pero yo me preguntaba, iglesia, es una reflexión que quiero dejarles también en esta mañana a modo de aplicación. ¿Y si esa misma pasión la usáramos para proclamar el Evangelio y fuéramos valientes para anunciar a nuestro Rey vestido de siervo que ofrece un reino mucho mejor y más duradero? Porque nos apasionamos con la política. Yo creo que todos hemos hablado en algún momento de esta semana de lo que ha pasado en la política. Esa ha sido la noticia. Y aún falta tanto para hablar de eso. Mis amados hermanos, eso no ha terminado. Falta tanto. Pero mis amados hermanos, si esa misma pasión con la que hablamos acerca de esto, la usáramos para predicar el Evangelio. Yo leí esta mañana el Salmo 146 y yo quiero que me acompañe por favor allí al Salmo 146. Escuchen lo que dice la palabra del Señor. Alma mía, alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra, y en ese mismo día perecen sus pensamientos. ¿Quiénes son los príncipes de este mundo? ¿En quién muchos han puesto su esperanza y su salvación? Pseudomesías que nos hacen promesas, políticos que lo único que hacen es hablar, hablar y hablar, sofistas. ¿Y cuántos, incluidos cristianos, han puesto su esperanza en ellos? La palabra de Dios dice, no confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra, y en ese mismo día perecen sus pensamientos. ¿Qué debes hacer tú? Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados y que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. En Él es quien nosotros tenemos que poner nuestra esperanza. En Él es quien nosotros tenemos que poner nuestra confianza. A Él es a quien nosotros tenemos que proclamar. Anúncialo a Él en tus redes sociales. Proclámalo a Él
en tus estados de WhatsApp. No sigas colocando cosas políticas que no te van a ayudar. No sigas confiando en esos príncipes en los cuales no hay salvación. Escucha esto, reflexiona en esto. Nuestra misión no es defender un partido político ni una causa política, sino anunciar la salvación en Cristo a las personas. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso Jesús nos invita a mirar más allá de la moneda. Él nos muestra dos reyes. Uno con todo el dinero del mundo, grabado con su imagen, el César. Y el otro que ni siquiera tiene una moneda en su bolsillo, a Jesús mismo. Uno que gobierna con poder, con riqueza, con dominio. Al otro rey que reina desde la pobreza, desde la entrega, desde la cruz. Ambos dicen ser hijos de Dios, pero solo uno es el verdadero hijo de Dios. Jesús no vino a establecer un reino y un imperio más justo, sino a traer un reino completamente distinto. Su verdadera revolución, y a la que Él nos llama, no es una revolución política ni armada, es una revolución espiritual, pero que transforma las vidas y cambia los corazones de las personas. Su reino no pertenece a este mundo porque sus valores lo contradicen francamente. Los pobres son bienaventurados, los que lloran son consolados. Los que pierden ganan, los humildes reinan. El que quiere ser el primero debe ser el último. El que quiera salvar su vida debe perderla. Es un reino al deber, al revés. Por eso Jesús no solamente dice, paga lo que debes al gobierno. Él nos dice, entrégale a Dios lo que le pertenece a Él, tu vida entera, porque tú llevas su imagen. Él no quiere solo tu obediencia cívica, Él quiere tu corazón, Él quiere tu vida, Él quiere todo de ti. Así que hoy examina a qué reino estás sirviendo. Examina a qué reino estás sirviendo, a quién le perteneces. Porque tal vez estás buscando los valores de este reino. Éxito, aprobación, seguridad, como lo ofrecen falsamente los reinos de este mundo. O sigues a este rey pobre que te llama a negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirlo. Solo uno de esos reinos dura para siempre. El imperio romano duró varios siglos, pero finalizó. Mis amados hermanos, el reino que nos ofrece Jesús es un reino eterno y duradero. Y solo uno de esos reyes da su vida para que tú formes parte de él. Muchos hoy vivimos guiados precisamente por los valores de este reino, de este mundo. Poder, éxito, comodidad, reconocimiento del aspecto físico. Esas cosas gobiernan nuestras decisiones. En muchos casos nos obsesionan y nos hacen despreciar, de hecho, a quienes no las tienen. Pero Jesús, nuestro verdadero rey, nos está mostrando una forma completamente distinta de reinar. Él no vino a acumular poder. Él vino a entregarlo. Él no vino a ser servido, Él vino a servir. Él no buscó reconocimiento. Él fue rechazado. En la cruz renunció a todo lo que el mundo valora para rescatarnos, iglesia. Y si Él es tu rey, entonces tu vida ya no se va a tratar de acumular. Se trata de rendir. Le das al César lo que le tienes que dar a Él. Pero a Dios le das todo. No tratas de ascender, sino de servir. Ya no necesitas vivir esclavizados por esos ídolos precisamente. Puedes tomar decisiones guiados por el amor y por Dios y por el amor al prójimo y no por el deseo de aprobación, de éxito. Así que escucha el llamado de Jesús nuevamente. Paga lo que debes al gobierno. Se cumple con tus responsabilidades civiles. Pero entrégale a Dios lo que solo le pertenece a Él. Tu vida entera. Porque lleva su imagen. Solo cuando reconoces a Jesús como tu verdadero rey puedes dejar atrás esos falsos reinos y vivir con libertad, con propósito y con entrega total a Dios. Así que este pasaje, mis amados hermanos, debería llevarnos a preguntas como estas. ¿Dónde está tu lealtad? ¿Dónde está tu lealtad? ¿Dónde está tu lealtad? Como creyentes le demos nuestra lealtad a Dios. Jesús afirma que el creyente le debe lealtad a Dios y a ningún poder terrenal. Pagar nuestros impuestos es una manera de colaborar con este sistema social en el cual vivimos y del que recibimos beneficios, pero nunca debemos olvidar a quién le pertenecemos realmente.
Y si alguno está sin Cristo en esta mañana, tal vez no haya reconocido nunca a ninguna autoridad humana y tal vez, muy seguramente, nunca ha reconocido la autoridad divina en su vida. Pero hoy debe reconocer que tu vida le pertenece a Él, así no lo quieras aceptar. Y por eso debes venir en arrepentimiento y fe reconociendo que tu vida le pertenece a Él y Él te hará su hijo. Por eso, paga lo que debes al gobierno, pero entrégale a Dios lo que solo le pertenece a Él, tu vida entera. Este pasaje finaliza, mis amados hermanos, señalando el asombro de estos dos bandos quienes fallaron en la trampa que le habían intentado poner a Jesús. Pero finalmente, ellos van a usar este argumento contra Jesús en el falso juicio que emitieron contra Él. Lo que finalmente lo llevó a la cruz. Jesús fue llevado ante Poncio Pilato y cuando comenzaron a acusarle, dijeron, a este hemos hallado que pervierte a la nación y prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Y su complot contra Jesús no va a cumplir efecto, no va a surtir el efecto que ellos deseaban, sino hasta ese momento. Habría que esperar unos días más adelante para poder destruirle y que Jesús se los permitiera. Miren, mis amados hermanos, Jesús permitió esto, que fuera entregado para destruirle. Pero Jesús lo permite solo con un propósito, porque solo así podría dar redención por su sangre, pagar la deuda, la real deuda que nosotros tenemos con el autor de la vida. Tu tributo se lo pagas al gobierno, es tu deuda con ellos, pero tú tienes una deuda mucho mayor, tu vida, por causa de tus pecados. Tenías que pagar con tu muerte, pero Jesús muere en tu lugar, entrega su vida, derrama hasta la última gota de su sangre y es autor de la vida. Y por eso la gran respuesta que nosotros debemos darle a Él es darle todo a Él porque le pertenece. Iglesia, quiero invitarles a que me acompañen orando en esta mañana. Señor, Dios de toda gloria, de todo honor y de toda alabanza, Señor, ante ti nos postramos en esta mañana. Te alabamos, oh Dios. Como dice el salmista, alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Señor, te pedimos perdón si nuestra confianza, si nuestra seguridad ha sido puesta en los príncipes de este mundo y aun si hemos desobedecido en dar a César lo que es de César o le hemos dado más de lo que deberíamos darle. Perdónanos, Señor, porque tal vez hemos vivido más sometidos al reino de este mundo que al verdadero y legítimo rey que eres tú, Señor, a quien le debemos todo porque todo le pertenece a Él. Nosotros llevamos impresa en nuestra vida su imagen. Por eso, bendito Señor, por eso, Rey de toda gloria y majestad, te honramos y te exaltamos a ti. Ah, Señor, gracias por ser nuestro ayudador, porque nuestra esperanza está en nuestro Dios que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre y que hace justicia a los agraviados y a los que tienen hambre les da pan. Tú eres quien liberta a los cautivos. Eres quien liberta a los cautivos también por el pecado, el que abre los ojos de los ciegos por causa del pecado, el que levanta a los caídos, el que ama a los justos, el que guarda a extranjeros, huérfanas y viudas, y el camino de los impíos trastornas. Por eso, Señor, hoy te damos a ti gloria y honra, porque tú reinas para siempre, oh Dios, de generación en generación. Te rogamos que reines en nuestra vida, que nuestra lealtad la entreguemos toda a ti, porque tú reinas, Señor. Como iglesia, permítenos reconocer tu gobierno sobre nuestras vidas, tu gobierno sobre nuestros corazones, tu gobierno sobre nuestro ser. Oh Señor, ayúdanos a renunciar al pecado y a lo vergonzoso para vivir una vida recta delante de tu presencia, bendito Señor. Oh maravilloso Rey, gracias por darnos la oportunidad de escuchar tu palabra. Te pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús que nos guíes y nos acompañes en esta jornada, Señor. Te adoramos.